Bueno, volvimos de la pausa y antes de seguir con los dos invitados, vamos a escuchar un consejo. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.peman.com.ar. Bueno, ahora le va a tocar el turno al ingeniero Oscar Larroque para que nos explique un poco esa pregunta o el planteo que yo le hice antes de ir a la pausa. Oscar. Bien. El planteo que hacemos desde la FECHASORU, y un poco a eso se debe el nombre del programa, productivo, ganadero y sustentable. Productivo porque estamos apuntando tranqueras adentro. Tenemos que trabajar intensamente con el productor adentro del campo para poder mejorar los índices productivos. Y esto requiere un esfuerzo tanto del productor como de la asistencia técnica. Sustentable porque este programa está pensado para que a los 4 años, luego de la asistencia que le proponemos a la provincia que haga, sea autofinanciable. Es decir, los productores en principio van a estar 4 años en el programa y al 5.º año ellos deberán pagar la asistencia técnica y algunas capacitaciones con terneros o con vacas para que luego la FECHASORU con esos ingresos pueda realizar un fondo rotatorio e ir incorporando mayor cantidad de productores al programa. Vamos a ver la placa que vos trajiste con respecto a lo que es el costo. Sí, la propuesta que hace FECHASORU es que el gobierno financie los primeros años, en el año 1 para 15 productores, en el año 2 para 30 productores, en el año 3 para 45 productores y en el año 4 para 60 grupos de productores, ¿no? Y el total que representa para los 4 años es el importe que está ahí establecido. A partir del 5.º año, la FECHASORU ya recupera esos fondos que quedan dentro de la institución para poder financiar otros grupos de productores, llegando así, esto está planteado a 10 años, llegando así al término de los 10 años, mantener 85 grupos de productores, con un mínimo de 10 productores por grupo, para que poder hacer de esto sustentable el programa. Oscar, explícanos un poquitito cuál es el rango del productor, porque yo estuve viendo también en el trabajo que ustedes están trabajando del productor de 100 hectáreas hasta... Sí, en realidad son de 100 cabezas hasta 1.000 cabezas. Ah, perfecto, con cabezas. Estamos planteando trabajar en ese rango de productores con, lógicamente, cada rango de productor va a tener algunas características más definidas, porque no es lo mismo atender a un productor que tiene 800, 1.000 cabezas a uno de que tiene 100, 150 cabezas. Ese rango de productores, ¿qué cantidad de productores son? ¿13.000 y pico de productores los que tiene la provincia? No, 13.000 productores son lo que pretende el programa abarcar. Perfecto. ¿Qué porcentaje de los productores totales de la provincia es? Y eso está en el 44%. Perfecto. ¿Por qué apuntan a ese segmento? Nosotros creemos que es un segmento el cual está abierto a los cambios tecnológicos y a la asistencia técnica y a trabajar en forma más fuerte para poder mejorar los índices, cosa que le va a favorecer a la provincia. Estamos apuntando que a los 10 años, este es un programa 2020-2030, tengamos en promedio un porcentaje de destete del 60%, lo cual implica... ¿Por qué no 70%? Y porque, primero que estamos hablando de promedios, que seguramente en algunos departamentos se podrá llegar a ese promedio en estos 10 años. Pero como hablamos de promedio y no de casos puntuales, más bien queremos ser un poco cautos en esto. Estamos marcando metas que son medibles y comprobables. Por eso que apuntamos a este porcentaje, apuntamos a una cantidad de terneros más amplia, tratar de llegar a 150, 180.000 terneros en los 10 años y tratar de aumentar... Sumar a los que ya tenemos. Exacto, tratar de esto aumentar el stock. A través de aumentar el stock, tratar de que la mayor cantidad de hacienda posible se vaya de la provincia para que se puedan engordar aquí y poder aprovechar claro, en esa la comercialización. era la otra pregunta que te quería hacer. O sea, este proyecto
plantea que no sea una provincia exportadora de terneros, sino que se pueda lograr la terminación acá. Exacto. Ese es el punto donde ustedes hacen la pata comercializadora, o sea... Claro, por supuesto. Lo que pasa es que básicamente tenemos que tener rentabilidad, como te decía anteriormente, eso es así. Lamentablemente la provincia, con el aumento por decir una de las razones, el aumento de los cereales en lo ocurrido en los últimos años, y no así el aumento de la carne en el mostrador y de la hacienda para faena, se ha primarizado nuevamente, ha vuelto a ser una provincia netamente criadora, cosa que no ocurría años atrás donde se terminaba. Se ha dejado, había zonas muy importantes del Chaco donde se hacía novillo pesado para exportación y que se ha dejado de hacer. Entonces a campo. Sí, a campo. Hoy ya ese planteo a campo no es tan viable, deberíamos ponerle más tecnología, como una suplementaciones estratégicas, todo ese tipo de tecnología que está disponible hace un montón de años, vía INTA, vía la actividad privada, hay opciones. Por eso, este programa es bastante abarcativo, deberíamos, seguramente va a generar mucho valor agregado en la medida que, te vuelvo a repetir, y voy a ser pesado con esto, el tema rentabilidad le llegue al bolsillo del productor. Lo que te quería hacer un comentario respecto al programa es que la Fechasoro plantea que la ejecutividad, o sea, es un programa, nosotros se lo acercamos al gobierno desde nuestro punto de vista, obviamente se lo va a ayornar, mejorar, agregar cosas probablemente, y lo que planteamos básicamente nosotros es llevar la ejecutividad del programa a cargo de la Fechasoro, con un coordinador que va a ser la Fechasoro y las sociedades rurales, juegan un rol importante todas las sociedades rurales, porque van a ser las contraloras de los técnicos que van a trabajar a campo. Van a ser las encargadas de estar permanentemente encima y de recibir todas las quejas de los productores. El rol clave lo juegan los técnicos, porque los técnicos van a definir a través de su accionar, con un buen diagnóstico inicial, con un buen análisis técnico-económico, en el primer momento que asumen como directores técnicos de ese grupo, van a ser los que van a poder definir qué tipo de tecnología le hace falta a ese campo, si es una tecnología más de proceso, si necesita inversiones, y todo eso va a servir para, si hay una financiación adecuada, que también es clave en el desarrollo del programa, un acompañamiento financiero adecuado, van a definir si ese campo puede tomar esa financiación o no. Así que queremos llevar desde la Fechasoro adelante la ejecutividad del plan, el control de todo el proceso, obviamente controlado por el gobierno, porque va a ser en los primeros 4 años el gobierno quien va a poner el dinero, y a posteriori también, pues no tenemos ningún tipo de problema, pero lo queremos hacer porque consideramos que hay que desburocratizar, y el gobernador en una de las primeras reuniones lo que presentó es descentralizar todo este tipo de cuestiones, y cuando estuvimos con el ministro hace 2 semanas aproximadamente, fue uno de los temas que más le gustó del proyecto, le gustó todo el proyecto, pero en particular puso especial énfasis en el hecho de que desde la Fechasoro estaríamos haciendo cargo de la ejecución del programa. Básicamente, para que quede claro, por lo que yo veo, si ponemos de vuelta en pantalla la placa con los números, la última placa que estuvimos viendo, los costos son costos operativos, o sea, básicamente son costos de asistencia técnica, la coordinación, capacitaciones técnicas para los técnicos y bueno, y costos operativos. O sea, no es un programa donde el productor va a poder acceder a créditos. No, bueno, está planteado, nosotros desde la Fechasoro planteamos la ejecutividad desde el punto de vista técnico, vamos a decir, ¿no? Correcto. La asistencia técnica. ¿Qué es esto? Ahora, el gobierno, seguramente, y es una propuesta nuestra también,
es que la asistencia financiera sea concebida o sea conseguida por el gobierno con algunos beneficios para que el productor pueda asistir. Esto es claro de que si no tenemos la asistencia financiera para poder acompañar la asistencia técnica en los casos que sea necesario, este programa seguramente va a tener poca vida. Bueno, y una pregunta, o sea, es un grupo X, 10 productores, se iniciaron, cumplieron los 4 años, y en el quinto tienen que empezar a autogestionarse, que quiere decir a autopagar el costo de su asesor técnico y lo que corresponde al movimiento de ese grupo. ¿Cómo hace el productor? O sea, aclarame la situación, entregando terneros, mandando vacas gordas, ¿cómo sería? O sea, porque ahí yo estuve viendo que la idea sería esos animales que entregan los productores que vayan a los remates que están organizados también por el ministerio, o sea, por la provincia. Eso es lo novedoso del programa. Eso es a través de esos pagos que van a hacer los productores a partir del quinto año, que es pagar toda la asistencia técnica que tuvieron, generar un fondo rotatorio, que ese fondo rotatorio va a permitir la formación de nuevos grupos y va a independizar de todo ya al gobierno con ese dinero. No sé, Oscar, si vos querés explayarte mejor con eso. No, es así básicamente. Es decir, el productor al quinto año entrega terneros o vacas gordas por todos los 4 años que recibió toda esta asistencia, estas capacitaciones, y con ese dinero se transforma en un fondo rotatorio para ir incorporando otros productores, otro grupo de productores. Bueno, el tiempo es corto. Esta es la primera de muchas más que van a venir, porque hay que seguir explicando, y esto tiene todo un proceso. O sea, ustedes hicieron la presentación, ¿cuándo tienen algún tipo de contestación? O sea, ¿cómo sigue? Se está trabajando la próxima semana, en un día fijar, nos juntamos los técnicos de la Fecha Salud, el ingeniero Reaño, secretario, Oscar, como técnico externo, digamos, a quien quiero agradecer su participación en forma ad honorem, y que me acercó el programa, que lo chequeamos, lo acomodamos, lo fuimos y lo vinimos y lo presentamos. Y yo vamos a estar participando de una reunión con el ministro y los técnicos de la provincia para terminar de redondear y ajustar. La provincia está preparando algunos diagnósticos complementarios, análisis de todo tipo que hacen, que van a hacer a ayornar el programa. Nuestra propuesta es esta, básicamente, en todo lo que es ejecutividad del programa técnico. La parte financiera obviamente la tiene que gestionar la provincia, nosotros vamos a acompañar, seguramente va a haber distintas entidades bancarias para participar. La idea era tratar de gestionar plata afuera. Pasa que hoy, en la situación económica que atraviesa el país, hablar de una asistencia financiera, no queremos vender el programa como va a ser, como algo que va a generar crédito a diestra y siniestra, para nada. Bueno. Simplemente creo que hay que empezar a andar y poder lograr de a poco lo que vamos proponiendo. Bueno, pero concretamente, la próxima cita de ustedes acá va a ser posterior a las reuniones y posterior a la reunión que tengan con el ministro y con el gobernador. Ahora vamos a ver la cartelera de remate para luego despedirme. Sociedad Rural de Villa Ángela anuncia su remate tradicional de gordo e invernada el día 4 de febrero de 2020. Su primer remate del año. Como de costumbre, a las 10 horas gordo, al mediodía almuerzo y a las 14 invernada. Anote con tiempo su consignación. Desde Colombo y Colombo trabajamos en cómo mejorar tus ventas durante todo el año. Porque creemos en un país de oportunidades y trabajamos diariamente para lograrlo. Nos hemos impuesto para este 2020 que se inicia el seguir generando nuevos mercados y canales de comercialización. Para usted, amigo ganadero.
lindo, muy interesante, muy dinámico. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, los vamos a ver en próximos programas. Le tengo que agradecer muy especialmente a Daniel Fontana, que se vino desde San Martín para el programa. Le tengo que agradecer al ingeniero Oscar Larroqué, que también siempre es materia dispuesta para este tipo de cosas y para muchas veces hemos trabajado técnicamente con él. Con esto me despido hasta el próximo programa y les agradezco muchísimo que nos acompañen siempre desde las 6 de la mañana.